Ahí está. Bueno, estaba diciendo que vamos a empezar a desarrollar infecciones urinarias, porque es un motivo de consulta frecuente, sobre todo en la mujer. ¿Sí? Las infecciones urinarias se clasifican en altas y bajas. ¿A dónde está la diferencia? Es una diferencia anatómica que se puso casi un poco arbitrariamente, pero que tiene una lógica anatómica y funcional. La infección urinaria baja es toda aquella que se localiza por debajo de la unión urétero-vesical hasta la uretra, o sea que incluye uretra y vejiga en la mujer, ¿sí? Uretra y vejiga. En el varón también, eso es infección urinaria baja. Entonces el límite sería la unión urétero-vesical, o sea, la desembocadura de los uréteres en la vejiga, ese sería el límite. Vejiga y uretra, infección urinaria baja. Uréteres hacia arriba, uréteres, pelvis renal y riñón, incluido infección urinaria alta. ¿Cómo los distinguimos en cuanto a los síntomas? ¿Se acuerdan de la hemorragia digestiva alta? A partir del ángulo de 3 para arriba, a partir del ángulo de 3 para abajo. Bueno, ahí la hemorragia digestiva alta tenía dos signos fundamentales, que eran la hematemesis y la melena. El problema era en aquellas hemorragias digestivas altas, de gran volumen o con alto tránsito, donde el paciente tenía deposiciones sanguinolentas, igual que fuese, como si fuese una hemorragia digestiva baja, que era un 10% de todas las hemorragias digestivas altas. En esa situación, en esos casos, quedaba la duda. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la diferencia clínica entre una y otra? La verdad que son bastante diferentes en cuanto a la clínica. La infección urinaria baja, que involucra básicamente a uretra y vejiga, sobre todo a vejiga, tiene el síntoma clásico de la disuria. Disuria, que es dolor o ardor al orinar. Hay algunas personas que les duele más, otras que les arde más. Cuando van a orinar sienten dolor y ardor. Como son sensibilidades profundas viscerales, no es bien definido. Entonces unos perciben más el dolor en la uretra y otros lo perciben más, un poco más atrás en la vejiga. Conclusión, dolor y o ardor al orinar. ¿Sí? Típico. La infección urinaria, que generalmente está ocasionada, y seguramente ustedes ya lo saben, por microbiología, por la Escherichia coli, el gran bacilo gram negativo aeróbico, típico de las infecciones urinarias. También puede estar el Proteus mirabilis, la Klebsiella. Entre esos están los más comunes por lejos. De hecho, el 80 o más del 80% la causa es Escherichia coli. Escherichia coli. Con respecto al ardor al orinar, quiero hacer una diferencia en el varón. En el varón están las uretritis, ¿sí? Las uretritis por enfermedades de transmisión sexual. No son tantas. Gonococo, la uretritis gonorreica, que también le arde cuando orina y le arde mucho, ¿sí? Porque la uretritis, fíjense, casi que no toca la vejiga esta infección de transmisión sexual que es la gonorrea, casi que no toca la vejiga. En el varón, uretritis, por eso hablamos de uretritis, inflamación de la uretra. También tiene ardor y dolor. ¿Cuál es la diferencia con la infección urinaria en el varón? ¿Cuál es la diferencia? Que el gonococo, produce una secreción uretral, además.
¿sí? Normalmente el hombre no tiene una secreción uretral. Acá sí, entonces le sale una Profe, gotita. Sí, perdón que te interrumpo, profe, pero ¿tendrías que estar compartiendo pantalla o no? ¿O solamente no, estoy hablando así nomás. hablando? Ah, Gracias, listo. Ana Paula, gracias, Genial. gracias. Sí, No, de sí, nada. sí, sí. Perdón, no, tenés razón. Claro, porque ya vamos a compartir cuando entremos a ver el tema del análisis de la orina. Entonces, en el hombre hay una secreción uretral, que en el caso del gonococo es una secreción purulenta. ¿Sí? Sale una gotita sola, espontáneamente, o bien si el varón se estruja el pene, sale una gota purulenta, blanco-amarillenta, además del ardor. Hay otra uretritis también, enfermedad de transmisión sexual, que cuando afecta al varón le produce una uretritis igual de molesta que la gonocóxica, pero en este caso la gota es una gota clara, transparente, y que es la clamidia. La clamidia. Clamidia trachomatis, por ejemplo, que además constituye un síndrome que tiene uretritis, artritis, me estoy señalando el codo, pero generalmente de la rodilla, y conjuntivitis. Conjuntivitis sica se llama, seca, ojo seco, con mucha molestia, ardor en el ojo. Entonces eso se llama síndrome de Reiter. Uretritis, artritis, conjuntivitis, producida por esta clamidia trachomatis. No sé si lo vieron ya en micro ustedes esto que estoy diciendo, o no. Sí, doctor. La profe habló. Perfecto. Bien, en ese caso la gota, como le decía, es transparente. Esas son las dos uretritis de enfermedades de transmisión sexual en el varón. ¿Sí? Doctor, La también sífilis no tiene ninguno de esos síntomas. Tiene otras características clínicas. Sí, adelante, Casia. esta infección puede ascender para la próstata, epidídimo. Sí, sí, exactamente. Todas las infecciones, sean de transmisión sexual o no, pueden producir prostatitis. ¿Sí? Todas. Inclusive llegar hasta el epidídimo, producir una epididimitis y orquitis. Pero son más raros los casos. Son más raros los casos. Volviendo a las infecciones urinarias bajas, generalmente producidas por la Escherichia coli, los mismos síntomas para el varón y la mujer, la disuria, la polaquiuria, es el aumento de la frecuencia miccional, inclusive o no necesariamente con aumento del volumen miccional. Muchas veces ganas de orinar urgente, va al baño y no hacen nada, o a lo sumo una gotita. ¿Sí? Polaquiuria, aumento de la frecuencia miccional. ¿Sí? En cambio, tenemos una nicturia, que es el aumento de la frecuencia miccional durante la noche, pero eso ya no es por una uretritis. Ahí ya tenemos problemas de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia renal inclusive, paciente con polidipsia, poliuria, diabético descompensado, eso es otra cosa. Nicturia, aumenta la frecuencia miccional durante la noche porque se reabsorben los edemas durante la noche. Eso es nicturia. Acá estamos hablando de poliacuria durante todo el día. Cada rato ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque está irritado el trígono vesical. ¿Sí? El trígono vesical es un triángulo que se forma entre la unión del ingreso de los dos uréteres y el orificio de la uretra. Ahí es el trígono vesical. Bueno, ahí están las células sensibles que cuando la vejiga se va llenando, distienden. Mejor si apagan todos los micros, salvo que quieran preguntar algo, por la duda. Morgana Rosendo Barbosa.
Profe, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Podría nombrar la ubicación del trígono vesical? Nuevamente, por favor. No puedo Ah, escuchar. es un triangulito que es de la base de la Sí, vejiga que se forma entre los orificios de la entrada de los uréteres, derecho e izquierdo, y la uretra, y el orificio de salida de la uretra. ¿Mm? Trígono vesical, bien, triángulo. gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo normal? Se va llenando la vejiga, se va llenando la vejiga, se va llenando la vejiga, va distendiendo el trígono y eso inicia el deseo de la micción. Lo mismo que el bolo fecal en el recto. La presencia del bolo fecal distiende la ampolla rectal e inicia la necesidad de defecar. Igual. ¿Qué pasa ahora en la infección urinaria? Ese trígono está irritado, inflamado por la infección. Entonces, cada rato envía estímulos para la emisión, y no es porque te llena la vejiga, sino porque está inflamado el trígono. Por eso la polaquiuria. ¿Sí? Luego tenemos también el pujo o tenesmo vesical. Son la necesidad imperiosa, urgente de la micción, con fuertes dolores cólicos de contracción de la vejiga, pero sin embargo, a veces no hace ni una gota. ¿Sí? Ese pujo o tenesmo vesical. Porque para diferenciarlo del pujo o tenesmo rectal, que lo vimos cuando vimos constipación, que es un síntoma, clásico también de la colitis ulcerosa idiopática, que la colitis ulcerosa es una enfermedad autoinmunitaria que lesiona la mucosa del recto ano y que produce también esta clínica. Pujo y tenesmo rectal sería eso, y acá es pujo o tenesmo vesical. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después tenemos otras uretritis no infecciosas, por ejemplo, en las litiasis. Las litiasis, las microlitiasis sobre todo, que se desprenden los calculitos desde la pelvis renal, descienden, a veces pueden provocar un cólico renal o no. Cuando salen por la uretra, lesionan la uretra, esas piedritas, y por supuesto dejan la sensación de ardor al orinar, sin necesidad de tener polaquiuria. Inclusive a veces la lesión de la uretra puede producir pequeños sangrados, o sea, hematuria. ¿Sí? Hematuria. Bueno, los que han tenido un cólico renal o los que han tenido una litiasis y han eliminado el cálculo, etcétera, pueden dar razón de lo que estoy diciendo yo. Bueno, yo he tenido una litiasis renal, pero a mí se me repartió en distintos tiempos las manifestaciones. Primero comencé con la hematuria, nada que ver, después de venir a jugar al fútbol. Hematuria, ¿no? Por supuesto, ahí nomás fui, consulté con mi amigo el urólogo, todo, me hicieron una eco, nada. Bueno, a veces el cálculo es tan pequeño que la eco no lo ve, a veces obstruye los gases intestinales. Entonces, la hematuria, pasó la hematuria. Después tuve la clínica del cólico renal, que ya vamos a hablar, la clínica del cólico renal, fuerte dolores cólicos, náusea, vómito, sudoración, sensación de inminente lipotimia, demás. Gracias a Dios no me pasó. Pasó un día, habré tenido así. Y después, como a los meses, voy al baño, ¡pic!, sale la piedrita. Así. En tiempos totalmente diferentes fue la manifestación. Pero de ahí nunca más tuve. Alguien que haya tenido un Profe, cólico a mí me renal, pasó algo similar a lo de usted, pero bien. hace como 7 meses creo que ha sido la primera vez que me había agarrado un cólico renal, y después que ha pasado los 7 meses me agarró otro, pero fue muchísimo más fuerte del primero. Fui al urólogo, me hicieron una eco. eh, Antes, el primero me tenía en el riñón derecho, y cuando me fui a hacer ahora, me salió en el riñón izquierdo.
pero igual eran, supuestamente el urólogo dice que eran muy chiquititas las piedritas, así que la iba, con la orina, digamos, la iba a alargar en algún momento. Y desde ahí no, me dejó de doler todo, pero fue horrible, lo más Eh, espantoso de mi es uno de vida. los peores cólicos. Es peor que el cólico biliar. Yo tuve los dos, así que puedo dar también fe de ello. ¿Sí? Bueno, teóricamente no eliminaste todavía las piedritas. Eh, o sea, yo supongo que ya en algún momento lo habré eliminado, porque ahora no estoy todo bien, gracias a Dios, no me pasa nada. No sé si en 7 Perfecto. meses me volverá a agarrar algo, ojalá que no, porque me muero. Sí, bueno, hay que hidratarse mucho, porque la litiasis urinaria sobre todo se produce por un desbalance entre el solvente y el soluto, ¿sí? Entonces, por eso las aguas pesadas de algunas zonas como la nuestra, la poca ingesta de agua, la deshidratación por el calor, todo eso, y no compensarlo con una buena hidratación, todo eso promueve un desbalance soluto-solvente y la precipitación y la formación de cálculo. Por supuesto, después hay otras patologías como las hipercalciurias, ¿sí? Pacientes que eliminan mucho calcio, también tienden a formar estos cálculos de calcio que se los ve en la radiografía simple, porque al tener cierta cantidad de calcio se hacen visibles a la RX. Y algunos Profe, cálculos, sí. esta água que nós outros, que a maioria das pessoas de La Rioja ingerem, que, por exemplo, diretamente de Pico, tem algum Mm, estudo que indica que tem mais probabilidade das pessoas de acá ter cálculos ou não? Teóricamente no. O sea, según los estudios no tendría. Según los estudios no tendría. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, bueno, consume el agua de compra, ¿no? El agua mineral, teóricamente, porque más es por el problema de los tanques, ¿eh? Los tanques reservorios que están en el techo, que eso teóricamente habría que limpiarlo como mínimo cada 6 meses. A ver, alguien se acuerda cuándo ha sido la última vez que limpió el tanque. Não. Entonces si esa agua, te imaginas, es la que sale por la canilla y la consume más por el miedo a una disentería, a problemas infecciosos que a problemas de minerales. ¿Mm? Por Sim, eso otros usan el filtro. Hay un filtro que viene para colocarle para justamente purificar todo eso. Son bastante caritos esos filtros. Entonces, lo más común que uno compre el agua solamente para consumo y el resto la usa para la ducha, para lavar los platos, para todo el resto. sim. De Profe, hecho, sim. de hecho, si vos te fijas en la mayoría de las canillas, ustedes le dicen tornera, en la mayoría Uhum. de los grifos se junta un sarro blanco, ¿sí? Y Sim. eso, en la pava, ¿viste? La pava, que bueno, no sé cómo le dicen en Brasil a la pava, donde se calienta agua, acá le dicen pava. Bueno. Deve ser de Eh, caneca, para prender a água, é? ¿Ah? Caneca Sim, seria? sim, é porque acá há elétricas, em Brasil não usamos estas elétricas. Pero sabemos que é pava, profe. Ujú. Se deposita en el fondo de esas pavas de metal. Ahora usamos la eléctrica. En las eléctricas también a veces se le empieza a formar un rastro blanco. Fíjense en los termos, ¿sí? Siempre que se usa esta agua, bueno. En fin, son teorías, no hay un estudio así concreto, con una evidencia, con muchas personas que se haya hecho el estudio que realmente demuestre eso. Pero por la duda, mejor protegerse en ese sentido. ¿Ibas a comentar algo más, Marilia? Que tenho uma curiosidade, pero vou vendo lá quando há cálculo, porque eu sei que muitas vezes tem que fazer intervenção cirúrgica para sacar a pedrita.
Y muchas de las veces se pone catéter duplo J, duplo J, no sé si llama Sí. esto acá. Y yo gustaría de entender o por qué a veces se pone y a veces no se pone, porque yo pensaba que se ponía porque si desce la piedra puede hacer, por ejemplo, igual lastimar y sangrar, y no sé si lo catéter, la función es de no colabar, de no infeccionar. Esto quería saber. Bueno, sí, exactamente. Hay muchos tipos de cálculo y muchos tamaños de cálculo y muchas complicaciones de cálculo. Es más, hay una triada clásica que dice éstasis es destacamiento de la orina. Esto se produce en las uropatías obstructivas, malformaciones congénitas en los niños que tienen muy dilatado el catéter, hidronefrosis, éstasis, se estanca la orina. Un triángulo, éstasis, infección, litiasis. La litiasis obstruye, produce éstasis, la orina estancada se contamina y produce infección. Y la infección puede generar más litiasis. Sí, bueno, eso se presenta ya en situaciones complejas de personas que incluso hacen una insuficiencia posrenal, ya vamos a ver ahora, por hidronefrosis. O sea, toda la orina que tiene que salir no sale. Entonces se van dilatando los uréteres, así como se dilataba el esófago en la acalasia. ¿Sí? Acá se dilata el uréter, lo que pasa es que el esófago, bueno, de última lo vomita el paciente, lo tira. Acá no, esa presión en contra del riñón lo lleva a una insuficiencia renal. Posrenal se llama, ya vamos a ver las causas. Entonces, en esta patología hay mucha variedad, ¿sí? Gracias a Dios son los más raros. Hay cálculos que son tan grandes que se quedan en la pelvis. Cálculos coraliformes, como el coral, ¿sí? Como el coral que están en todos los lechos marinos, que es una fuente de nutrición de todos los peces. Ojalá que hubiese más coral. ¿Sabes que están desapareciendo? El otro día, ayer vi un documental, están desapareciendo el 70% de los campos de corales del mundo. Y eso es terrible, porque el coral sirve para alimento de los peces, y los peces, y también de la flora marina, de la cual se alimentan los peces y que consume mucho más dióxido de carbono que la flora que tenemos externa. Fíjense en ustedes. Bueno, coral, viste que el coral, vos lo pisás, el coral te lastima, todas las piedras donde se forma el coral. Los de Brasil deben conocer mucho, sobre todo los que están cerca del mar. ¿Usted, Marilia, está cerca del mar o no? No, no. Yo De sí, río. profe. Bueno, ¿alguna vez pisó un coral o no? Yo tengo una amiga que es bióloga marina que me contó la horrible experiencia de acercarse a una de esas cosas. Está bien. Sí. Bueno, conclusión. Cálculos coraliformes son así. Obstruyen toda la pelvis, por eso grandes complicaciones. El paciente va a insuficiencia renal o lo atrofia directamente a ese riñón, se queda con el otro. Hay casos de bilateralidad. Y después hay cálculos que son de un tamaño considerable que se quedan atascados en el uréter, producen grandes cólicos, hematuria, infección. Bueno, ahí hay muchas técnicas, dependiendo del tamaño del cálculo. Si el cálculo no ha sido pequeñito como el mío, chao, que se eliminó, no tuve nunca más problemas, esto estoy hablando de hace 15 años atrás más o menos, hay otros que producen obstrucción, que ves en la ecografía que ya está dilatando el uréter, entonces hay que intervenir. Y ahí hay muchas técnicas endoscópicas, vía retrógrada ascendente por la uretra, se introduce un endoscopio, flexible por supuesto, y suben, fíjate vos, con el catéter, y ahí tienen distintos instrumentos, así como la endoscopía retrógrada endoscópica que entra por la ampolla de Vater, sube por el colédoco y atrapa el calculito en el colédoco y lo saca. Pues así también se trabaja con estos cálculos a nivel uretral, doctora. La duda que usted tenía. Y hay otros que son tan grandes, que por más catéter que entre no lo va a poder sacar, porque son más grandes que el catéter.
Entonces, ¿qué se hace ahí? La litotricia extracorpórea. Se lo coloca al paciente en una nosotros le decimos bañera, o también los mexicanos le traducen como la tina de baño. Brasil, ¿cómo sería? Donde te acostás para bañarte, deitar. Bañera. Bañera. Bien. Bañeira, bueno, está. La bañera. Bueno, es como una bañera, una pileta, ¿sí? Y ahí le emiten ondas como la ecografía, vibratorias, que los rompen al cálculo en piedritas más chiquitas, y de ahí luego se interviene la cirugía. Perdón, de ahí luego se lo puede sacar por catéter. Y la otra, que son tan grandes, que no se rompen con la litotricia también, entonces ahí directamente se abre el riñón, se saca el cálculo y se vuelve a hacer. O sea, hay de todo, dependiendo del cálculo, las complicaciones, dónde está, la intervención que se puede hacer. Pero se puede hacer de todo tipo de intervención. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Porque estos cálculos, el problema que es todas las infecciones y la hidronefrosis, que es lo más jodido porque lleva insuficiencia renal y te daña totalmente el riñón. Bueno, hablando de hidronefrosis, es lo que le pasa como complicación a muchos prostáticos que no consultan con el médico tempranamente. Estos pacientes donde la próstata se empieza a agrandar, y ustedes saben que la uretra del varón pasa por el medio de la próstata. Ahí se junta con las vesículas seminales, ¿no?, que vienen del epididio. Ahí, entonces la próstata se empieza a agrandar y la atrapa la uretra y no deja que pase la orina. Y eso está por debajo de la vejiga. Entonces estos pacientes van queriendo y no pueden, tienen un chorrito chiquito, orinan gota a gota. ¿Y a dónde está toda esa orina? ¿Se queda adentro? ¿A dónde se queda? Y empieza a dilatar el uretre, empieza a generar presión retrógrada y lleva a una insuficiencia postrenal. Bueno, es más, esos pacientes llegan a hacer lo que se llama retención aguda de orina, ¿sí? No pueden orinar directamente, no les sale ni una gota y se va juntando orina en la vejiga y hace un globo vesical, así se conoce como globo vesical, una necesidad imperiosa de orinar, un dolor, una tumoración en el hipográsteo, la vejiga llena, así una pelota de orina, la vejiga. Entonces, no puede orinar el paciente. ¿Qué se intenta? Primero, colocar un catéter lo más finito posible que atraviese esa uretra atrapada por la próstata, y si no puede atravesar el catéter, no hay que insistir mucho, no hay que insistir porque lesionamos, podemos producir sangrado. Entonces se hace lo que se llama la punción suprapúbica. 2 traveses de dedo por arriba de la sínfisis del pubis, se hace un campo estéril, y se introduce un trócar, que es una aguja un poquito ancha, ¿no? Se introduce y ahí se saca el capuchón y se coloca un catéter y el paciente orina por ahí. Y ahí descansa, desagota hasta que se desinflama la próstata, hasta que luego se va a introducir otro catéter o un balón como la angioplastia, en este caso sería uretroplastia, para abrir la uretra, y a veces se puede dejar inclusive un stem. Bueno, distintos temas. Ya me estoy metiendo en neurología, que nada, yo lo que seguir les puedo comentar. Pero está lindo, profe, está lindo el tema que está hablando. Claro, terreno del especialista, ¿me entendés? Pero esas son las variantes. A ver, yo no hago eso, pero atiendo pacientes ancianos en forma de clínica médica y le veo todos los problemas que tienen, aparte hipertensión, diabetes, artrosis, osteoporosis, y también tienen síndrome prostático, también tienen trastorno de la vista, sarcopenia. Entonces ahí lo voy siguiendo casi con el urólogo. Doctor, me tiene que decir porque el urólogo va a hacer esto, y de ahí el urólogo manda el informe, lo que le hizo.
Entonces, por eso que puedo hablar de estas cosas, ¿no? Porque veo pacientes. Entonces, es el problema del síndrome prostático. Pero esto, ¿por qué llegamos ahí? Por la litiasis, que el problema de la litiasis, aparte de producir cólico renal, infección urinaria, el gran problema es que si produce éstasis, produce una hidronefrosis, y eso lleva a una insuficiencia renal, postrenal. Ya vamos a ver las causas. ¿Está? Volviendo a las infecciones urinarias, estamos en las infecciones urinarias bajas, las más simples, molestas, sí, por supuesto, muy común en la mujer. También les llaman cistitis, que tiene que ver con la inflamación de la vejiga. Fíjense en cambio que hablando de las ETS, en la mujer la gonorrea casi es asintomática, salvo por alguna alteración del flujo vaginal, ¿sí? Casi es asintomática. Lo mismo que la clamidia, salvo por por producir una vaginosis, un poco de flujo por ahí maloliente, con alguna picazón vaginal, etc. Por eso en estos casos siempre hay que tratar a la pareja, son enfermedades de transmisión sexual. Y siempre se hace el triple esquema para gonococo, clamidia y tricomonas, ¿sí? Tricomona, que también está considerada dentro de la enfermedad de transmisión sexual. La sífilis, ya sabemos, tiene sus lesiones características. La sífilis primaria, el chancro a nivel de los genitales, tanto masculino como femenino. Pero para el femenino, bueno, hay que hacer un buen examen, una colposcopía, un examen ginecológico completo. Volviendo a la infección urinaria baja, entonces lo ideal ahí es, el tratamiento es hidratar, ¿para qué? Para aumentar el volumen urinario y lavar la vía urinaria y por supuesto el tratamiento antibiótico. ¿Sí? Tratamiento antibiótico para Escherichia coli. Si no mejora en 48 horas, listo. Es porque la Escherichia coli es resistente al antibiótico que yo le puse. Entonces hay que suspender el antibiótico, dejar pasar 2 días que se lave el antibiótico y pedir un urocultivo con antibiograma. Y ahí sabremos recién a qué antibiótico es sensible. Pero generalmente la mayoría anda con trimestoprim sulfa o con cualquiera de las penicilinas, amoxicilina, amoxiclavulánico, cefalexina, ¿sí? La Escherichia coli. Bien. Infección urinaria alta. Mismo germen, Escherichia coli. ¿Qué es la infección urinaria alta? Bueno, es la contaminación o la infección de la unión uretero-vesical hacia el riñón. Generalmente comprometido el riñón. El riñón y la pelvis renal. Por eso se habla de viene de pelvis renal. Pielonefritis. Pielonefritis. Ahí el riñón realmente se edematiza, porque está involucrado en la infección, se edematiza y se agranda de golpe. Y al agrandarse de golpe, distiende la cápsula renal, que es una serosa, y eso duele mucho. ¿Sí? Generalmente el germen llega al riñón por vía hematógena, y no tanto por vía ascendente. Por vía hematógena. ¿Sí? Entonces, acá hay un claro síntoma porque lo siente el paciente y signo porque nosotros lo hacemos al examen físico, que es la puño-percusión a nivel de la fosa lumbar, pero así de simple, ¿eh? Así, como está tan inflamado el riñón, tan agrandado, a tensión, entonces el mínimo golpe, el paciente reacciona como el Bloomberg, como una defensa abdominal, pero con una contractura y manifestación de dolor, más del que ya tiene, ¿sí? Tiene un dolor en la fosa lumbar, tiene fiebre, es una infección sistémica, ¿sí? Puede tener náuseas, vómito, diarrea o constipación asociada. Acuérdense, la inervación de todos los órganos intraabdominales.
falta de apetito, por ejemplo, decaimiento, pero tiene una infección sistémica, ¿sí? Entonces, eso es la característica, y fiebre, característica de una infección urinaria alta. Y la infección urinaria alta, la mayoría necesita a veces internación con antibióticos endovenosos, para asegurarse la vía. Hay otros que no están tan complicados que se los puede manejar en forma ambulatoria, pero eso ya es tema de tratamiento. Pero la clínica, mal estado general, fiebre, náuseas, vómito, puño percusión positiva, unilateral o bilateral. Puño percusión positiva. ¿Quedó claro esto? Infección urinaria alta. Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Cómo se manifiestan en los métodos complementarios de diagnóstico? Bueno, para la infección urinaria baja, actualmente, ni necesitamos siquiera pedir un análisis de orina, ni siquiera un sedimento, ¿sí? Porque es muy típica la clínica, es muy típica. Ahora, si tenemos a disposición y todo, bueno, podemos hacer un sedimento de orina. Porque el sedimento solamente analiza. El sedimento solamente hace, ¿qué hace el bioquímico? Pone una gota de orina en un portaobjeto y lo ve con el microscopio. Eso sí. ¿Y qué ve en el microscopio? Ve células epiteliales, ve cilindros, ya vamos a ver qué son los cilindros. Los cilindros en realidad son moldes de los túbulos colectores del riñón. O sea que si yo tengo cilindros en la orina, me está diciendo que está comprometido el riñón. ¿Sí? Cilindros. Ya vamos a ver los cilindros. Eso sí, ya les voy a compartir un PowerPoint. Glóbulos blancos, polimorfonucleares, los típicos, los polimorfonucleares, el neutrófilo. Normalmente tenemos hasta menos de 5 polimorfonucleares por campo en orina, normalmente. De 5 a 10. Lo que pasa es que los glóbulos blancos también pueden estar aumentados por una litiasis, por simple irritación, ¿sí? Por un trastorno inflamatorio no infeccioso, pero es muy típico que aumenten en la infección urinaria. Generalmente estas infecciones urinarias tenemos como mínimo 10 a 15 por campo y a veces el informe dice campo cubierto de leucocitos, o sea, no se ve otra cosa que glóbulo blanco. ¿Sí? Franca piuria te ponen. Y a veces hasta se ven gérmenes, con lo cual me está diciendo que el bioquímico le hace la coronación de Gram. ¿Sí? Entonces, el bioquímico te informa gérmenes, células, cilindros, parásitos, hongos. ¿Estamos? Por ejemplo, si llega a haber una tricomona, ¡cham! Enfermedad de transmisión sexual. Tenemos que hacer tratamiento de la pareja. ¿Sí? Como mínimo. Bien. Ya vamos a ir al análisis de orina. ¿Qué también podemos ver? Glóbulos rojos, hematíes. También los hematíes no deben ser más de 3 a 4 por campo. Bueno, hay hematurias de causa trastornos hemorrágicos por factores de coagulación, por déficit plaqueta. Hay hematuria por insuficiencia renal, ¿sí? Hay hematuria por lesión de la vía urinaria, por un cálculo, por una neoplasia, cáncer de vejiga, por ejemplo. Si hay algo que sangra muchísimo, es el cáncer de vejiga. ¿Y alguien sabe con quién está asociado, con qué hábito tóxico se asocia el cáncer de vejiga? El cigarrillo. Muy bien, doctor, el cigarrillo. Así que ya vayan sabiendo los fumadores. Dos grandes cánceres, el cigarrillo. Por supuesto, el pulmón, el número 1, cáncer de vejiga, el otro. También está asociado el cáncer del labio, de los pipas, bla, bla, bla. Cáncer de vejiga, muy sangrante realmente, muy sangrante. Una tuberculosis renal, una tuberculosis ureteral, ¿sí? También puede producir hematuria y leucocituria, ¿sí? Obviamente, ¿no? Entonces es muy típico
en el sedimento urinario, lo primero que nos vamos a fijar son los leucocitos y los hematíes. Lo normal es que no haya cilindros, lo normal, pero si hay cilindros, ojo, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver que hay distintos tipos de cilindros. En la infección urinaria alta, la pielonefritis, es muy común los cilindros leucocitarios. O sea, son moldes de los túbulos colectores, fíjense en lo que estoy hablando, moldes de los túbulos colectores llenos de leucocitos. También algunos llaman, en lugar de pielonefritis, pionefritis, de piógenes, de piuria, pionefritis, a la infección urinaria alta. Por supuesto que para hacer una infección urinaria alta realmente tenés que tener las defensas bastante bajas, de cómo hizo para llegar a ese Escherichia coli ahí, que no se fue eliminada anterior, apenas ingresó al torrente sanguíneo por el sistema de defensa polimorfonuclear, monocito. ¿Por qué llegó a producirse? Bueno, obviamente hay unas condiciones previas que han dado lugar que eso se produzca, ¿sí? Entonces, no cualquiera tiene una infección urinaria alta. Bien. Entonces, en la orina, esas son las manifestaciones típicas de estas infecciones urinarias. Lo más común son las infecciones urinarias bajas, por supuesto, y con gran predominio en el sexo femenino. Bien. Cólico renal. Dijimos, cuando vimos dolor al principio, uno de los primeros temas de este año, vimos dolor en general y también vimos dolores cólicos. Después vimos los dolores cólicos de las vísceras huecas abdominales, colecistitis, por ejemplo, los cólicos intestinales, y ahora llegamos al cólico renal. Víscera hueca que tenemos a nivel de la vía urinaria, los uréteres y la vejiga. Pero realmente los que tienen mucho peristaltismo y que son los generadores de ese dolor tan particular, tan molesto, que dice que el paciente no encuentra una posición que se le pase. Entonces se pasean, te acostás, te sentás, te pones, no encontrás una posición que te calme algo el dolor. Fíjense que hasta la pancreatitis aguda, si uno se pone en la posición de boca abajo, posición maometana, disminuye, aunque sea un poquito el dolor. Acá no hay forma. A ver, la doctora que tuvo el cólico renal, si me da la razón o no. Se me fue la doc. Se fue. Chicos, ¿están? ¿O se cortó? Sí, algo? profe, se escucha Sí, bien. acá está, profe. Profe, estamos. Lo que sí, no sé si tenía que compartir ahora pantalla, pero igual, profe, se lo ve y se lo escucha bien. No, perfecto. No, todavía no. No, la chica del cólico renal, esto de que no se encuentra una posición realmente es muy feo. ¿Bien? Y inclusive a veces tan intenso el dolor, en la escala visual analógica, más de 7, que se necesita colocación de opioides, morfina. Entonces las guardias... Profe, Sí, adelante. yo la última vez que tuve un cólico, me tuvieron que internar y poner calmantes para que se me pase el cólico. Porque era tan fuerte que ya no resistía, tenía náuseas, tenía vómitos, me había agarrado fiebre ya al último. Así que, y eso de la posición, no se encuentra una buena posición para que calme el dolor. Para nada. Muy bien, doctora, muy bien. Como dice, ¿cómo se llama el negrito ese de TikTok, de todo lado? Ahí tiene lo que dice la doctora. ¿Sí? ¿Cómo? No, me reía del negrito. Sí, lo que no sé cómo se llama. Ahí está. Bueno, cólico renal, ¿sí? Cólico renal.
a veces muy, muy doloroso, y se llega a los opioides. A los opioides. Perfecto. Entonces eso es lo que van a ver en las guardias normalmente. Cólico renal hay bastante. Infección urinaria también, de todos los días. De todos los días. No solamente en el adulto, porque acá nosotros vemos todo lo que es mayor de 18 años, pero en pediatría también hay mucha infección urinaria, ¿sí? En los niños se ven muchas malformaciones congénitas, que bueno, se asocian obviamente con insuficiencia urinaria. Hablando de adulto, en clínica médica entran los adolescentes desde los 12 años hasta donde dure, ¿sí? ¿Por qué desde los 12 años? Porque desde los 12 años las dosis de medicamentos son igual que para los adultos. Ya no se calcula por peso ni por edad. Directamente es igual que para los adultos, a partir de los 12 años. Lo que pasa es que generalmente en esa adolescencia media, ¿sí? Porque la adolescencia comienza a los 10 años, esa la temprana, generalmente todavía lo sigue viendo el pediatra, hasta los 15 años, por ahí lo ve el pediatra. Después ya el pediatra dice, no, esto ya basta, ahora que pase al clínico, ¿sí? Pero el clínico tranquilamente lo puede ver desde los 12 años, tranquilamente, porque como te digo, las dosis de adulto y ya las patologías se manifiestan igual que en el adulto. Bien, ahora voy a compartir pantalla, y antes de compartir pantalla vamos a ver si insuficiencia renal, rápidamente, para que les quede claro. ¿Dónde están los power? Denme un segundo. Acá. Lo que pasa es que tengo que compartir primero. Tengo que compartir primero. Esperen un segundo. Ahora sí. Bueno, obviamente definimos la insuficiencia renal como la incapacidad del riñón para mantener sus funciones metabólicas, de la cual la principal de ellas es la producción de la orina y la depuración del organismo. Pero tiene otras funciones más el riñón. Por ejemplo, a ver, ¿qué se acuerdan ustedes de funciones renales, de fisiología? El control homeostático de la osmosis, profe, como sodio, agua, sea retención, sea eliminación, de acuerdo a cómo el paciente está osmótico en el momento, entre otras funciones. La activación de la eritropoyetina en situaciones de hipoxia. Producción, normalmente el riñón es el que produce la eritropoyetina, por eso todos los pacientes con insuficiencia renal desgraciadamente van a tener que usar eritropoyetina. Insuficiencia renal También crónica. controlan la presión arterial, profe. Claro, es uno de los mecanismos a mediano y largo plazo, porque los mecanismos a corto plazo son la vasoconstricción periférica, por ejemplo, a nivel de la piel, ¿no? De la hipotensión arterial, ¿sí? Bien, entonces, tenemos insuficiencia renal aguda y crónica. En cuanto al tiempo de instauración. ¿Y cómo sabemos cuándo es aguda o crónica? Bueno, aguda toda la reciente comienzo, ¿no es cierto? Y que no tiene más de un mes de duración, más de 30 días. O sea, es algo que recién comenzó y no pasa los 30 días. La crónica, fíjense ustedes que ya se toma como la insuficiencia renal que tiene más de 3 meses de duración. 3 meses de duración. Entonces, ¿y qué ha pasado ahí en el medio? En el medio está el gris. No está bien definido, pero aguda es de 0 a 30 días y seguramente
si no se mejora antes de los 3 meses, si no desaparece, ya va a quedar con insuficiencia renal crónica. O sea, uno puede comenzar con insuficiencia renal aguda y quedar definitivamente con insuficiencia renal crónica. Doutor, Sí. en el caso, ¿hay alguna influencia si la insuficiencia renal aguda es primaria y la crónica puede ser una insuficiencia renal secundaria, o la aguda, la crónica puede ser una consecuencia de una etiopatogenia primaria que progresó, que tuvo un mal prognóstico? Bueno, ¿a qué le llamas primario? Por ejemplo, una enfermedad que empezó en el riñón. Secundario, por ejemplo, si for secundario a una diabetes mellitus mal controlada. Bueno, generalmente el término primario, generalmente, porque hay algunas excepciones, utilizamos para cuando son de etiología desconocida. ¿Sí? Y secundario a todas aquellas que son de etiologías conocidas. ¿Está? Y eso aplica también para la insuficiencia renal, ya sea aguda o ya sea crónica. ¿Sí? O sea, tenemos causas primarias y secundarias de insuficiencia renal aguda, y también tenemos causas primarias y secundarias de insuficiencia renal crónica. ¿Sí, doctora? Sí. No, yo... Primario, vuelvo a repetir, disculpa, con primario en este caso de insuficiencia renal hace referencia a que la causa es idiopática, no se conoce. Rarísimo, rarísimo. La mayoría son causas secundarias y bien conocidas. ¿Está? Profe, en el caso del paciente que desarrolla una glomerulonefritis pós-streptocócica, como la glomerulonefritis difusa aguda, puede progredir para una insuficiencia renal, neste caso aguda. Yo hablo en este caso, sí, de enfermedad primaria. Sí, sí, por eso el tiempo, lo temporal, la clasificación temporal aguda crónica, eso no inhibe la otra clasificación, ¿no es cierto?, de primaria y secundaria. ¿Está? Porque una hace referencia a las etiologías y otra hace referencia al tiempo, nada más. ¿Está? Ok, doctor, bueno, gracias. Y hay otra clasificación más que hace referencia a dónde estaba la causa. Si el problema era prerrenal, que está tanto para la aguda o para la crónica, si el problema es específicamente renal, o si el problema es posrenal. Así como la ictericia, prehepática, hepática, poshepática, como la hipertensión portal, prehepática, hepática, poshepática. Acá también, prerrenal, renal y posrenal. Las causas se dividen en prerrenales, renales y posrenales. ¿Está? Entonces, hay 3 formas básicas de 4, porque después tenemos, de acuerdo al filtrado glomerular, cómo se clasifica la insuficiencia renal. Lo primero, aguda y crónica, temporal, eso es temporal, aguda, crónica. De acuerdo a la etiología, primaria o secundaria, en general. De acuerdo a la ubicación, prerrenal, renal o posrenal. ¿Sí? Y de acuerdo también a la etiología, otra clasificación, primarias y secundarias, tanto para la renal aguda como la renal crónica. Entonces, lo que más usamos acá, con respecto a las etiologías, es prerrenal, renal y posrenal. ¿Dónde están ubicadas? Prerrenal son todas aquellas causas que van a evitar que llegue sangre al riñón. ¿Quiénes están ahí? Mira vos. Insuficiencia cardíaca, síndrome ascítico de Matoso, lo estuvimos viendo el otro día, síndrome hepatorrenal, hemorragia, hipovolemias por pérdida, cualquier tipo de hemorragia,
Deshidrataciones, cualquier tipo, ya sea por vómito, por diarrea, por sudoración, por quedarse en el desierto y no tener agua para tomar, todo eso está dentro de las prerrenales. Hemorragia posparto, embarazo ectópico, todo eso está dentro, hemorragia digestiva, de las prerrenales. Entonces, como no le llega sangre al riñón, el riñón entra en insuficiencia, además de reactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La insuficiencia aguda prerrenal, ¿sí?, es de buen pronóstico si uno la trata rápidamente. ¿Qué hay que hacer? Poner líquido nada más. ¿Sí? Es de muy buen pronóstico si uno la trata rápidamente. Es más, inclusive hasta se puede hacer una diálisis transitoria. Después se recuperó el riñón, se saca, listo, se terminó. Y ahí donde se usa el catéter doble luz, que no sé, una de las chicas, creo que Marilia, comentaba, o doble J hablaba Marilia. Es un catéter ya específico urológico. El catéter doble luz es porque es un catéter así, doble luz, en realidad son dos catéteres, uno que chupa la sangre y la lleva a la máquina de diálisis, y por el otro viene la sangre dializada y vuelve a entrar en el sistema. ¿Sí? Catéter doble luz que se lo coloca acá en la yugular profunda y va a la aurícula derecha. Porque después ya si el paciente que llega con insuficiencia renal crónica, ya se le hace lo que se conoce como la fístula, se le produce la fístula arteriovenosa acá en el brazo, que va, cada vez que va a diálisis lo conectan al paciente. No sé si alguno ha tenido la oportunidad desgraciada de ver a un paciente con una fístula para diálisis crónica. Sí, profe. Juan No, Cruz, bien. no me... Juan Cruz, ¿en qué, si podrías contar rápidamente? Mi abuela tenía insuficiencia renal crónica y ella tenía la fístula en el brazo. Bien. ¿Qué patologías tenía la abuelita? ¿Hipertensión arterial, diabetes? De todo en realidad, pero tenía una artritis reumatoidea. Y Además. bueno, eso, claro. Como que eso desencadenó todo, insuficiencia cardíaca y renal. Entonces, bueno. Bien. Perfecto. Entonces, prerrenal. ¿Sí? Todas esas causas que le evitan que la sangre llegue al riñón. Insuficiencia renal ahora. Ahí sí, por ahí la compañera recién, Casia creo que era. Sí, doctor. Que hablaba de primario, quizá ella se hacía referencia a las causas renales, que el problema está dentro del riñón. Por ahí ella le llamaba primario a eso. Acá le llamamos renales, y obviamente ahí están las tubulopatías, las glomerulopatías, ¿sí?, de todo el tipo, la membranosa, la postestreptocóxica, la necrosis tubular aguda por veneno, por ejemplo, por síndrome urémico hemolítico, ¿sí?, por ácido salicílico, muchas causas, no son tantas tampoco, son más las prerrenales y más prevalentes las prerrenales que las renales. Y ahí está, por supuesto, la nefropatía diabética. Lo que pasa es que la nefropatía diabética generalmente no da insuficiencia aguda, insuficiencia renal aguda. Sí te lleva indefectiblemente, si no controla la diabetes, a una insuficiencia renal crónica. Lo mismo que la insuficiencia renal hipertensiva, por la nefropatía hipertensiva, que es igual que la diabetes y evoluciona igual. Todas comienzan con una pequeña pérdida de proteínas por el glomérulo, el mesangio, y se va dañando ese mesangio. ¿Y qué es el mesangio? El filtro, lo fundamental de la función renal, y lleva a una insuficiencia renal crónica. Entonces, por ahí, Casia, vos le llamabas primaria a aquella alteración propia del riñón y de sus componentes. Sí, sí, tubular, sí. Claro. Tubular, ¿cómo es? Glomerular, vascular, ¿sí? Vascular dentro del riñón, ¿sí? La diabetes afecta al glomérulo, los vasos,
y a los túbulos, a todo afecta la diabetes, la nefropatía diabética. Entonces, esas son las insuficiencias renales agudas renales, no prerrenales, renales. Y después tenemos las posrenales, y las posrenales son todas las obstructivas, estas que estuvimos hablando recién, debido a una uronefrosis, debido a un semejante cálculo coraliforme en la pelvis renal. No sé si vieron en anatomía patológica o no lo que estoy diciendo de cálculo coraliforme. ¿No? Denme un segundo. Un segundito. A ver, les preguntan algo de patología. ¿Qué es el riñón mastic? ¿No? El riñón mastic. ¿Ah? Tuvimos una sola clase de patología, sobre renal. Creo que no vimos todavía. Claro, estamos Bien. empezando recién, profe, con eso. Bueno, el riñón mastic es el riñón de la tuberculosis renal, lleno de calcio, se forma todo un granuloma caseoso. La hidatidosis renal. Hay muchas patologías infecciosas, por ejemplo, son muchas pero no prevalentes. Es muy raro encontrar una hidatidosis renal, ¿sí? Los gomas sifilíticos, el goma es un granuloma inflamatorio, por supuesto, contra el treponema pálido a nivel del riñón. El hipernefroma o tumor de Wills, el cáncer típico del riñón, el cáncer primario del riñón, así como hablamos, como el hepatocarcinoma, también tenemos el hipernefroma o tumor de Wills. Después tenemos la enfermedad poliquística renal, ¿sí? Que ya nace la persona así con un montón de quiste, y al fin y al cabo tiene poco riñón funcionante. Entonces lleva una insuficiencia renal. ¿Sí? Mejor dicho, ya nace con un riñón casi infuncionante. Les voy a mostrar, acá encontré, les busqué imágenes, voy a dejar de compartir un segundo, lo de insuficiencia renal. Y ahí están viendo una página de Google. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren lo que es ese cálculo. ¿Ven? Lo que yo les decía, acá a la derecha. Miren, toda la pelvis ocupada es un cálculo coraliforme. Miren, acá una pieza de anatomía patológica. Ahí tienen. Ahí lo han sacado. Para sacar eso, sí o sí hay que hacer la cirugía. Sí o sí. Esos son los cálculos coraliformes. Acá hay otro, miren. Hasta la parte principal del uréter está ahí. ¿Ven? Va tomando el molde. Miren, ahí se lo ven en una imagen. Cálculo coraliforme. ¿Cómo no va a producir una obstrucción ese cálculo y lleva una insuficiencia renal posrenal? Pero las insuficiencias renales posrenales casi nunca son agudas, son crónicas. Necesitan mucho tiempo para que la presión supere a la presión de filtración renal. Entonces, por eso se da en los pacientes con litiasis crónica, con estos tipos de cálculos, con obstrucciones de la vía urinaria, por ejemplo, tuberculosas o neoplásicas, con la próstata del varón, síndrome prostático. Miren acá esta imagen, doble cálculo coraliforme de ambos riñones. Ahí está teñida la pelvis, miren. Ahí que dice, miren, cirugía percutánea de litiasis coraliforme. Espectacular. Justo lo que hablaba la doctora. Bueno, volvemos a insuficiencia renal. ¿Les quedó claro entonces el tema de la insuficiencia renal posrenal?
Sí, doctor. Bien. Sí, sí. Entonces, fíjense acá, causas, las causas prerenales de insuficiencia renal aguda dan lugar a una disminución de la perfusión renal debido a la reducción del volumen circular. Esto es típico, esto es muy común, muy común. Pacientes quemados, pacientes traumatizados, todo lo que lleve a una disminución de la presión del flujo plasmático renal puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Entonces, la disminución del volumen intravascular da lugar a todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, fíjense, acá están las causas, a ver, algunas: hemorragias, quemadura, hipoproteinemia, pérdidas gastrointestinales, sepsis, coagulación intravascular, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Ahora, acá están las causas renales, ya el daño está dentro del riñón, ¿sí? Y es lo que Casia por ahí le decía primarias. Ahí está la glomerulonefritis postestreptocóxica, la del lupus, la idiopática. Esta es realmente una causa primaria. Coagulación intravascular que taponea todos los glomérulos por trombos, trombosis de la vena renal. Ahí está, yo ya les nombré el síndrome urémico hemolítico. Necrosis tubular aguda por metales pesados, por fármacos, ¿sí? Aminoglucósidos, por ejemplo. Bueno, el tumor primario del riñón, generalmente el riñón no es común que lo afecten las metástasis, y más raro la anomalía congénita. Pacientes monorre, no tienen un solo riñón de enhebradura, malformaciones congénitas. Y por último, las causas posrenales, que acabamos de uropatía obstructiva, ahí está, estenosis de la uretra, después está la fimosis, todas las malformaciones congénitas del pene, por ejemplo, la epipadia, tumores de la vía urinaria en cualquier sitio, de hecho destacamos los tumores de próstata, ¿no? La litiasis, ahí está, acabamos de ver un cálculo coraliforme, y el reflujo vesicouretral producido por cálculos o coágulos. Bueno, esto es raro, coágulos sanguíneos. Bien. ¿Quedó claro? Esas son las causas. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de insuficiencia renal? ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia renal? La insuficiencia renal puede ser oligúrica, anúrica o con diuresis normal. Ojo, ¿sí? No siempre hay oliguria y anuria. Por supuesto, en la insuficiencia prerrenal, donde el problema es hipovolemia, seguro que hay oliguria, seguro, ¿sí? Porque el riñón se esfuerza al máximo para retener sodio y agua y mantener la presión arterial. Entonces, ahí seguramente hay oliguria. En la posrenal, por la obstrucción de la vía, también. Ahora, en la renal, puede ser con oliguria, anuria o con diuresis normal. ¿Sí? Bien. Y en el caso de diuresis normal, lo único que hace es pierde agua nada más, no elimina nada, no elimina ácido úrico, creatinina, nada. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico de insuficiencia renal lo podemos hacer por la clínica, hipertensión, edema, oliguria. Estoy hablando de la aguda, ¿no? La sospecha por la causa de una hemorragia, pero lo tengo que confirmar sí o sí acá con el laboratorio. ¿Sí? Pedimos urea y creatinina. La que realmente define la insuficiencia renal es la creatinina. La urea, en personas sin problemas hepáticos, ¿sí? También ayuda para el diagnóstico, ¿sí? Pero ojo, ustedes saben que la urea la forma el hígado, y el hígado en insuficiencia hepática, como en el cirrótico, puede estar normal la urea, o incluso baja. La creatinina es lo mejor para valorar la función renal, porque es la que menos sufre cambios y no se metaboliza en ningún otro lado y se elimina casi sin cambios por nivel renal. Por eso es la que se toma
como el índice más preciso para valorar la función renal. Creatinina. Pero ojo, también la creatinina tenemos que tener en cuenta que puede estar falsamente aumentada en aplastamiento muscular, ¿no es cierto?, en traumatismo muscular, o puede estar falsamente normal o disminuida en pacientes desnutridos, con poca masa muscular. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esos variantes. Bien. Entonces pedimos la urea de creatinina. ¿Cuáles son los valores normales de urea de creatinina? Valor normal de creatinina, chicos, de 0,8 a 1,2, algunos laboratorios tienen a 1,4 miligramos por decilitro. Siempre fíjense en la conversión que hace el laboratorio, ¿sí? Porque a veces te puede informar de 8 a 14 y vos decís, 8 está muerto. No, porque está en gramos por litro. Así que siempre fíjense. Lo normal es hablar en miligramos decilitro de orina. Entonces, creatinina normal de 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. Y la urea también. La urea entre 25 a 40 miligramos decilitro. Algunos laboratorios la tienen hasta 45 miligramos decilitro. ¿Sí? Urea y creatinina. Con eso hacemos el diagnóstico de insuficiencia renal. Ahora, la insuficiencia renal tiene muchas complicaciones metabólicas e hidroelectrolíticas. Entonces, siempre ya una vez hecho el diagnóstico de insuficiencia renal, deberíamos hacer hacer valoración del pH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riñón es un buffer espectacular y controla y maneja la alcalosis y la acidosis, es parte de la función renal, la regulación del medio interno. Entonces, cuando está alterado el riñón, cae la producción de bicarbonato, que la produce el riñón. Entonces, tiende a producirse una acidosis metabólica, por un lado, pero también se produce acidosis metabólica porque el riñón no elimina los ácidos, entre ellos el ácido fosfórico que tiene que eliminar por la orina. Entonces hay una acumulación de ácido y para colmo una disminución de la producción de bicarbonato. Entonces siempre la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, tiende a llevar a la acidosis metabólica. Tiende a llevar a la acidosis metabólica. Entonces eso es el gran laboratorio que se pide para el diagnóstico de insuficiencia renal. Ahora, esto ya más fino, simplemente se los comento. En la insuficiencia aguda prerrenal, en la insuficiencia aguda, para diferenciar si es prerrenal o renal, si es por falta de volumen o si es por lesión directa del riñón, tengo que pedir lo que se conoce como la fracción de excreción de sodio urinario. Si es prerrenal, el riñón retiene el sodio. Entonces va a haber una alta concentración de sodio en la orina, ¿sí? Perdón, va a haber poca cantidad de sodio en la orina, ¿sí? Y va a haber una retención de sodio en la sangre. Ahora, si la lesión es renal, no puede contener el sodio, se pierde. Excreción fraccional de sodio. La excreción fraccional de sodio es menor a 1 en la prerrenal y mayor a 1 en la renal. La osmolaridad urinaria. Está muy concentrada la orina porque ha retenido mucho soluto el riñón, entre ellos el sodio, para tratar de mantener el líquido adentro, en la prerrenal. ¿Sí? En cambio, en la renal, el sodio se pierde, entonces la osmolaridad está disminuida. Se pierde con agua, inclusive. Nada, eso anecdótico. Ya lo van a ver en sexto, fíjense ustedes,
el segundo módulo del sexto año es nefrología. Y ahí van a ir a fondo con todo esto que estoy hablando. Entonces con eso hacemos el diagnóstico de insuficiencia renal. No hay ningún tratamiento específico para el riñón, no hay. No lo hay, así como hay un montón de drogas para la insuficiencia cardíaca, no hay para el riñón. No hay. Lo único que se puede hacer para el riñón es mantener la hidratación, de acuerdo si el paciente tiene o no edema, porque pues, si no puede orinar, le sigo metiendo agua, chao, le voy a hacer un edema de pulmón. De hecho, hay un síndrome, un coma urémico. Coma urémico. El paciente entra en coma por alta acumulación de la urea. ¿Y qué hace la urea? ¿Por qué lo pone en coma al paciente? Porque la urea es muy osmótica. Acuérdense de fisiología, la fórmula de osmolaridad, que era 2 veces la concentración del sodio por la glucosa sobre el coeficiente de división por la urea. Por la urea. Entonces, hay un coma hiperosmolar hiperglucémico, porque también hay un coma hipoglucémico, hay un coma urémico. El coma urémico se debe a alta concentración de la urea y la urea anda en sangre y ¿qué hace? Deshidrata la célula cerebral. Le toma agua a la célula cerebral. Coma urémico. Entonces, cuando estamos en una insuficiencia renal muy comprometida, y ahí vamos a la otra clasificación, la única que queda es hacer diálisis. Como no tengo riñón, entonces tengo que usar la máquina. No hay vuelta. Entonces, como les decía yo, hay diálisis transitoria en la insuficiencia renal aguda, que luego nunca más la va a usar el paciente, y después está el paciente que queda ya con insuficiencia renal crónica e indicaciones de diálisis, y ahí tendrá su diálisis hasta que sale la única solución posible por el momento, que es un trasplante renal. Para lo cual hay que categorizar para la lista de trasplantes, tener cierta edad, bla, 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 y esperar el donante. Esa es la historia de la insuficiencia renal crónica. Ahora, cuando ya se establece la insuficiencia renal crónica, además tenemos otras complicaciones que se sobreagregan. La anemia. Anemia normocítica, normocrómica por falta de eritroproyectina. Bueno, ahí se soluciona. Pacientes dan poniéndole eritroproyectina, dándole suplemento de hierro, vitamina B12, ácido fólico, porque si voy a estimular la médula, tengo que darle los sustratos, ¿no es cierto?, para que produzca los glóbulos rojos. Anemia. El riñón produce 1,25-dihidroxicolecalciferol, o sea, vitamina D, fundamental. Esa vitamina D estimula al intestino para la absorción de calcio, ¿sí? Pero también estimula al depósito de calcio a nivel óseo. No tengo vitamina D, chao. ¿Qué pasa? No se absorbe calcio, entro en una hipocalcemia transitoria porque ahí nomás se activa la paratormona, que le interesa que tenga buenos niveles de calcio en sangre. ¿Y de dónde va a sacar calcio la paratormona? Del hueso. Va y le saca calcio del hueso y lo pone en la sangre. Entonces ese hueso se va debilitándose. Eso se llama osteomalacia renal. Entonces todos estos pacientes con insuficiencia renal crónica, además tienen que darle aporte de calcio, vitamina D y un fijador de calcio, que son los bifosfonatos. ¿Sí? Osteomalacia renal. Esas son las dos grandes complicaciones, entre otras, de insuficiencia renal crónica. Además, la urea va produciendo un cierto grado de hiperpigmentación cutánea que contrasta con la palidez de la mucosa por la anemia. Entonces, hablamos de una palidez terrosa, signo semiológico. Re pálido el paciente en las uñas, en los labios, en las escleróticas, y tiene una pigmentación cutánea color gris amarronado, por eso hablamos de palidez terrosa. Un signo
característico, obviamente, de un paciente renal crónico que no está bien medicado, ¿sí? Y entonces ahí entramos a hablar ya de los grados de clasificación de la insuficiencia renal. ¿Y cómo la clasifico la insuficiencia renal en la gravedad? De acuerdo al filtrado glomerular. Filtrado glomerular que hasta no hace mucho tiempo se pedía con el clearance de 24 horas. Se le hacía juntar 24 horas de orina al paciente y de ahí se sacaba la fórmula de creatinina en sangre con creatinina urinaria, la fórmula. Ahora es mucho más simple, es más, hay una aplicación en el celular que ustedes la pueden bajar, que se pone directamente la creatinina, la edad, el sexo y la raza, y te tira el filtrado glomerular. Les comparto, para que vean cómo se hace eso. Déjenme, que voy a compartir, ya que estamos acá en internet. Ahí voy a poner CKD. Yo ya lo tengo, perdón, yo ya lo tengo. Para hacer cálculo del consultorio. Déjenme, ¿dónde lo tengo? Acá. Ahí. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí. Ahí, bueno. Ahí es justamente, está diciendo cálculo de la función glomerular. ¿Ven? Entonces yo acá, está en inglés. A ver, voy a poner, traducir al español. Perdón, ya, un segundo, español. Bueno, no importa, miligramos decilitro. A ver, vamos a poner, por ejemplo, 0,9 miligramos por decilitro. Vamos a poner una edad de 40 años. Y acá tenemos, miren, esta gran diferencia. Ser afroamericano o ser de otra raza. Vamos a poner de otra raza. Varón, vamos a poner varón. Y acá dice algo como que el laboratorio donde hiciste vos está certificado por el... Vamos a poner que no. Miren, no hay mucha variación, no hay casi nada de variación. ¿Y cuánto tenemos? Un filtrado glomerular de 106 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Normal. ¿Cuánto es el filtrado glomerular normal, chicos? Sería 125 mililitros por minuto. De 90 a 120 mililitros por minuto por minuto. Eso es lo normal. De 90 a 100. O sea que este paciente estaría normal. No vamos a modificar nada, solamente la creatinina. Le vamos a poner 1,8 de creatinina. Miren cuánto se fue, 46. Bueno, ¿cómo dividimos la creatinina la función renal de acuerdo a la creatinina? Voy a salir de acá y voy a compartir acá, que no se los puse, perdón. Entonces, no se preocupen, ya está en todos los libros eso, simplemente yo lo voy a poner acá para que los recuerde. Vamos a poner un cuadrito de texto. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ahí está. Bueno, entonces, de 90 a 120, normal. ¿Sí? Luego tenemos de 60 a 90, disminución leve. Luego tenemos de 30 a 60. Acá hay una subdivisión de 30 a 45, de 45 a 60. Esa subdivisión es solamente para tener en cuenta algunos fármacos que se pueden o no darse de acuerdo
así se encuentra en 30, 45, 45, 60. No nos vamos a meter por ahí ahora. Pero acá ya esto es insuficiencia renal moderada. De 15 a 30, insuficiencia renal severa, y menos de 15, insuficiencia renal terminal. Ahí lo tenéis. ¿Con cuánto se sugiere iniciar diálisis? En pacientes no diabéticos, con un filtrado glomerular menor a 20. ¿Sí? A ver, déjeme. ¿Dónde me quedé acá? Ah, perdón, que no lo veo al puntero al mouse. Paciente no diabético, menor a 20 en no diabéticos. En diabéticos, mucho antes, menor a 25. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, yo ya se lo voy a subir, no se preocupen, pero ahí tiene. Esa es la última clasificación de acuerdo al filtrado glomerular. ¿Qué más? Tenemos luego dos grandes síndromes. Las glomerulopatías se pueden manifestar de diferentes maneras. Como proteinuria monosintomática, hematuria monosintomática, hematuria y proteinuria, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de proteínas que se pierden. El síndrome nefrótico es muy común en las glomerulopatías, por ejemplo, a cambios mínimos en los niños, ¿sí? Que se debe a inmunocomplejos circulantes, autoinmune. Y el síndrome nefrótico del adulto generalmente se debe a nefropatía diabética. La causa más común del síndrome nefrótico del adulto es nefropatía diabética. ¿Sí? El rango de pérdida de proteína del síndrome nefrótico es mayor o igual a 3,5 gramos por decilitro. Por litro. Mientras que en el síndrome nefrítico generalmente es menor a 2,5 gramos. Ya está la gran diferencia, ¿sí? Con respecto a la cantidad de pérdida de proteína. Por eso el síndrome nefrótico tiene mucho más edema anasarca que el síndrome nefrítico. Porque tener menos presión coloidosmótica, ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, más producción de edema. Además se pierden, ¿no es cierto?, lípidos, lipiduria, ¿sí? Y se pierde una proteína muy importante dentro de todas las que se pierde, la albúmina, por favor, la más importante, pero hay otra que es la antitrombina 3. Antitrombina 3 regula la capacidad de coagulación de la sangre. Por lo tanto, si se pierde la antitrombina 3, hay altas posibilidades de trombosis dentro de los pacientes con síndrome nefrótico. ¿Sí? La presión arterial suele estar normal o levemente aumentada, porque al tener mucha pérdida de proteína también tiene mucha diuresis el paciente. El síndrome nefrítico también tiene pérdida de proteína, pero también tiene algo que no tiene el nefrótico, que es hematuria. El síndrome nefrítico
nos está hablando de una lesión mucho más grave en el glomérulo y en los túbulos, que inclusive va con lesión vascular, por eso tiene hematuria. Proteinuria, generalmente menor de 2,5 gramos por litro. Hematuria, edema, por supuesto, no como el síndrome nefrótico, mucho más leve. Hipertensión arterial, acá sí hay hipertensión arterial, inclusive puede haber retinopatía hipertensiva con hemorragias en el fondo de ojo. Esa es la diferencia entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Uno de los ejemplos de síndrome nefrítico es el síndrome urémico mielítico o la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que pueden producir o llevar a síndrome nefrítico. En cambio, el síndrome nefrótico del adulto es una alteración de la nefropatía diabética que altera el glomérulo y se empiezan a pasar proteínas. Y las proteínas, a medida que pasan por el mesangio, se van estancando en el mesangio, otras pasan, por supuesto, y esas son las que aparecen a nivel de la orina. Por eso, ese mesangio se va engrosando, ensanchando y va perdiendo su capacidad de filtro y lleva a la insuficiencia renal crónica más adelante. Bien, ya vamos a estar terminando. Y no pudimos ver el examen de la orina, no se preocupen, yo lo mismo se los voy a subir, pero me interesaba hablar más de esto que de un simple examen de orina, que lo pueden ver en cualquier lado, más el PDF que les voy a acompañar yo, con imágenes de los cristales, de los cilindros, etc. Ahora quisiera, en estos últimos 9 minutos que nos quedan, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud, algo que no les haya quedado muy claro. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Solo repasar. Gracias a usted. Bien. Todo bien. Bien. Figueiredo, ¿dónde está usted? Acá, en Brasília, pero eu quero retornar a La Rioja, profe. La semana pasada eu chamei Latam, a companhia aérea. Agora eu vi que a colega falou que tem uma outra companhia que sim, se pode retornar. Eu vou cercar de falar e ver se é possível. Porque a Latam, a brasileira, semana passada não tinha voos, não tinha uma data para fazê-los. Mas assim que possível, vou retornar. Eu quero muito participar dos práticos, porque eu sou eu transferi a La Rioja, não? Eu era de Santo Tomé, então, um pouco de dificuldade para entender o espanhol, porque lá todos entendiam português e não necessitava falar. Um erro meu, mas é assim, se não há necessidade, não aulas, não? Está bem. Muito bem, muito bem. Gracias, professor. Bueno, muy bien. Marilia, ¿quería decir algo? No, profe. Bien. Bueno, entonces, si no hay más, los voy A verdade dejando. que me quedei em dúvida de la final, que, por exemplo, nós outros que estamos acá, vamos render virtualmente e presencialmente oral, esto? Assim vai ser? No, 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 no. Ustedes que están acá pueden rendir tranquilamente el oral en la facultad. Isso, perguntava se vamos render oral em faculdade e teórico por internet. No, no, no. No, se rinde una sola vez. Oral, punto. Sea virtual o presencial. No, no. Los recuperatorios y los finales son todos orales. Sí, para los que están acá en La Rioja, será en la facu. Para los que no están, será virtual. Entendí. Bueno, lo de virtual está por verse con el tema del práctico y eso. Eso queda en duda, prometo averiguarles, ¿sí? Pero los que están acá, vamos a rendir presencial. Ningún problema. Ok. Muy bien.
Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Ya les voy a estar subiendo todo, apenas tenga la clase grabada también, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. que anden muy Chao. bien, se cuidan mucho. Profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Hasta chao. luego.